Un hombre de gruesos anteojos camina por la calle San Juan. Va a paso tranquilo, aunque su actitud es de alerta. De forma inesperada, un hombre rubio, mucho más joven y atlético, lo sorprende por detrás y trata de inmovilizarlo con una llave de lucha. El hombre de anteojos logra zafarse y extrae una pistola calibre 22 de entre sus ropas. Comienza a correr. Al llegar a la avenida Entre Ríos, un auto frena violentamente. 4 hombres con armas automáticas descienden de él y comienzan a dispararle. El hombre de anteojos resiste inútilmente con su pistola calibre 22. Los disparos de sus agresores no tardan en alcanzarlo. El hombre de anteojos cae. En sus bolsillos lleva un documento falso y una carta destinada a los miembros de la Junta Militar que gobierna el país desde hace un año. Su nombre es Rodolfo Walsh. El 24 de marzo de 1976, tras casi 2 años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas argentinas toman el control del país. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El golpe no es novedad. Desde hace más de 40 años, las Fuerzas Armadas tienen una actuación decisiva en la política argentina y las interrupciones de la vida democrática son ya una constante. A diferencia de las anteriores dictaduras, el nuevo gobierno involucra las 3 armas por igual. Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en todos sus escalafones, están comprometidos con las políticas de la Junta Militar, órgano superior de gobierno presidido por el Teniente General Jorge Rafael Videla y secundado por el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Su intención es disciplinar a la sociedad argentina en un nuevo proyecto de país ordenado, sin huelgas, conflictos ni movilizaciones populares. Con una clase obrera más obediente y un Estado con menos intervención en las relaciones económicas y sociales. El proyecto de los militares cuenta con el apoyo de muchos civiles, grupos financieros, grandes empresarios, terratenientes y gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica avalan las políticas de la dictadura y justifican todas las acciones necesarias para llevarlas a cabo. La estrategia política de la Junta Militar tiene un eje central: la eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales
que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. Al igual que las anteriores dictaduras, la Junta Militar disuelve el Congreso, prohíbe los partidos políticos y decreta el estado de sitio. Las políticas de represión estatal, iniciadas durante el gobierno de Isabel Perón con la AAA y el operativo Independencia, son ampliadas y ejecutadas con un nivel de violencia y organización mucho mayor. Detenciones masivas, secuestros y asesinatos en la vía pública se convierten en una escena cotidiana. A pesar de todo, la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y sectores intelectuales deciden llamarse a silencio. Una parte de la sociedad ve el clima de orden y disciplina castrense como un alivio al caos y la violencia padecidos durante el gobierno de Isabel Perón. En poco tiempo el miedo, el silencio y la sospecha se instalan como el mecanismo más efectivo de control social. Desde los medios oficialistas se estimula a la población a denunciar a todo aquel que consideren subversivo, sin importar que sea vecino, conocido o compañero de trabajo. Para 1976, tanto Argentina como Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se encuentran bajo el gobierno de dictaduras militares. Desde comienzos de la década de los 60, representantes de las Fuerzas Armadas de esos países asisten a la Escuela de las Américas, organismo creado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de entrenar a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra el comunismo. Los militares argentinos también reciben entrenamiento del ejército francés, que desde los años 60 se dedica a enseñar sus métodos represivos ensayados durante la Guerra de Argelia. Estos métodos, que incluyen la creación de centros clandestinos de detención y el uso del secuestro y la tortura como técnica para conseguir información, son puestos en práctica por primera vez en Argentina en 1975 durante el operativo Independencia, una operación militar destinada a arrasar los campamentos guerrilleros que el ERP había instalado en la provincia de Tucumán. A partir del golpe, estas metodologías comienzan a aplicarse de una forma masiva y sistemática. Es así que en 1976, el país se divide en distintas zonas, subzonas y áreas en las que funcionan casi 350 centros clandestinos de detención. En estos centros, todo el escalafón de las fuerzas de seguridad, desde las más bajas graduaciones hasta los más altos oficiales, está comprometido en el accionar represivo totalmente secreto e ilegal. El método más habitual es el de la desaparición forzada de personas, que consiste en secuestrar a los presuntos subversivos, ya sea en sus hogares, lugares de trabajo o en plena vía pública, para llevarlos raudamente a cualquiera de los centros de detención, que generalmente funcionan dentro de reparticiones militares o policiales, como la Escuela de Mecánica de la Armada y Campo de Mayo, o en lugares especialmente acondicionados como La Perla, El Atlético y Mansión Seré. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos
invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Una vez ingresado en el centro clandestino de detención, el detenido desaparecido es torturado y sometido a condiciones extremas de vida que incluyen aislamiento, escasa alimentación y la prohibición expresa de hablar o ponerse de pie. Para evitar el contacto visual con sus captores y con otros en igual situación, todos los detenidos llevan los ojos vendados o son encapuchados. El método de tortura más habitual, usado en los centros de detención, es la picana eléctrica, empleada generalmente para conseguir información sobre la vida y sobre las actividades de los prisioneros. Este método es aplicado a todos los detenidos, incluidos los ancianos, los discapacitados y las mujeres embarazadas. Muchas de ellas son obligadas a dar a luz en los mismos centros de detención y sus hijos son luego apropiados por los mismos represores o entregados a familias allegadas a los militares. El potro, el torno, el despellejamiento, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana, el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. La fase final de la represión es la eliminación física de los detenidos. Durante los primeros años de la dictadura, el método más frecuente consiste en fraguar enfrentamientos armados en los descampados del Gran Buenos Aires. Pero con el pasar de los meses y el aumento en el número de detenidos, se da paso al método de traslado para referirse a la ejecución de prisioneros. En algunos casos, el traslado consiste en narcotizar al detenido con una fuerte dosis de sedantes para luego ser arrojado desde un avión a las aguas del Río de la Plata. La finalidad de este método es deshacerse de los cuerpos de los prisioneros, ya que, según la visión del gobierno militar, sin cuerpos no hay pruebas, sin pruebas no hay delito. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Durante los 3 primeros años de dictadura, el método de desaparición forzada de personas no solo es aplicado a guerrilleros y militantes de izquierda, también es utilizado para eliminar a todos aquellos que se opongan a los planes de gobierno militar. Un dato importante es que más del 30% de los desaparecidos son obreros industriales. A fines de 1978, los militares argentinos consideran que su misión de combatir a la subversión está cumplida, por lo que deciden desactivar la mayoría de los centros clandestinos de detención. A esta altura, en la prensa de todo el mundo, se habla de los desaparecidos argentinos. Pero dentro del país, solo unos pocos medios se animan a tocar el tema. El terror y la represión ejercida por los militares logran instalar en la sociedad argentina una cultura del miedo y del silencio funcional a los planes políticos de la dictadura. Muy pocos se preguntan qué pasó con las personas que fueron arrancadas de sus domicilios y lugares de trabajo sin que nunca más se haya vuelto a saber de ellas. En este momento, un grupo de mujeres, cuyo objetivo inicial es lograr una audiencia con el presidente de facto, comienza a reunirse en la Plaza de Mayo reclamando el paradero de sus hijos.
Yo me circunscribo a la fuerza que he comandado y a la fuerza que he manejado en el país, que evidentemente fue grande y tuvo un centro de acción muy importante. Fue prácticamente la que derrotó la subversión en el centro de gravedad de la subversión. Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Es decir, que el papel de madre lo debieron cumplir antes y no el papel de activistas que están cumpliendo en este momento. A partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Asindar. El plan del nuevo ministro pretende una transformación estructural del paisaje económico argentino. Según su diagnóstico, existen dos grandes males que impiden el desarrollo del país: una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior, aunque esto perjudique seriamente a la industria nacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con el fin de frenar la inflación heredada del gobierno anterior, el nuevo ministro congela los salarios por un periodo de 3 meses. Esta medida, aplicada en un contexto de alta inflación, provoca una brutal pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Como segunda medida, el ministro achica las restricciones que limitan la entrada de productos y de servicios provenientes del exterior, que comienzan a competir en situación de igualdad con la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. A mediados de 1977, Martínez de Hoz introduce un cambio sustancial en la estructura económica argentina: la reforma financiera. Para lograr una mayor disponibilidad de divisas, el Estado Nacional libera las tasas de interés de los bancos y elimina progresivamente las restricciones a los movimientos de capitales del exterior. Estos capitales, en lugar de destinarse a la producción, se vuelcan rápidamente hacia la especulación financiera. A partir de 1977, empresas privadas, pequeños comerciantes y hasta ciudadanos comunes se vuelcan al juego de la especulación, que produce abundantes ganancias a corto plazo, pero que tiene un efecto negativo sobre la estructura productiva del país. El espectáculo de una bolsa de comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar,
el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache, porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y solo adornan la Plaza de Mayo. Otra de las metas económicas de la Junta Militar es la reducción del gasto estatal. Pero salvo por una serie de despidos masivos en la administración pública, el Estado argentino, lejos de achicar su gasto, lo aumenta. Desde 1978 hasta entrada a la década de los 80, el gobierno militar favorece con grandes subsidios y ventajas impositivas a varios grupos empresarios ligados al poder. Al mismo tiempo, se dedica a financiar obras públicas de gran magnitud, como las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, la central atómica Atucha II y el canal de televisión ATC, otorgando las concesiones a empresas privadas de conocidos vínculos con miembros del gobierno. Pero en 1978, el Estado argentino lleva a cabo su maniobra de propaganda más cara y efectiva. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político. Para fines de 1978, el éxito deportivo de la selección nacional, sumado al furor de la especulación financiera, la famosa plata dulce, generan una ola de confianza y aprobación hacia las políticas del gobierno. En este contexto, el ministro Martínez de Hoz decide redoblar su apuesta económica. En el mes de diciembre, el gobierno reduce drásticamente los aranceles a las importaciones. En cuestión de meses, el país se ve invadido por una ola de productos extranjeros. Para la misma época, el ministro pone en marcha una reforma en el sistema cambiario que establece una disminución progresiva y programada del precio del dólar. ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, por favor. ¿Qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso, el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Los resultados de esta reforma, conocida como la tablita, son inmediatos. El dólar baja, por lo que gran parte de la clase media argentina se lanza masivamente a la compra de productos importados. Viajes al exterior, tours de compras a Brasil y cuantiosas ventas de electrodomésticos made in Taiwán son una postal de esta época de consumo desmesurado. Mientras tanto, la inflación no cede y para 1979 alcanza un índice del 160%. Pero el golpe más grave lo recibe la industria nacional, que al no poder competir en calidad, variedad y precio con los productos importados, cae en un periodo de estancamiento. Llegada la década de los 80, la pequeña y mediana industria atraviesa una crisis terminal. Con la economía dolarizada, muchos empresarios se ven obligados a cerrar sus fábricas. Por otra parte, los grupos económicos más importantes aprovechan las ventajas financieras de la época para expandir sus actividades a todos los rubros. Como consecuencia, el poder económico termina concentrado
en unas pocas manos. Para 1981, la suma de todas estas variables desata una gran crisis financiera que afecta a todos los sectores de la sociedad, en especial a los más humildes. Tras la crisis provocada por el Plan Martínez de Oz, en marzo de 1981 asume la cartera de Economía Lorenzo Sigó. Una de sus primeras medidas es devaluar la moneda nacional en un 400%. Señalan de que el problema de la devaluación va a traer un aumento considerable en los precios, ¿o no? Nosotros no esperamos que haya un efecto mínimo, un efecto desmesurado, un efecto razonable. Esto forma parte de la estrategia. Esta medida significa un durísimo golpe para la industria nacional. Muchos empresarios que para poder sobrevivir habían tomado créditos en dólares, ven cómo sus deudas se cuadriplican en poco tiempo. Si bien para los grandes grupos económicos la situación es complicada, pronto reciben la ayuda del Estado. En julio de 1982 es designado al frente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo. Una de sus primeras medidas implica asumir como pública las deudas privadas de las grandes empresas. A esta nacionalización de la deuda privada se suma un cambio en las políticas del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que dejan de ofrecer préstamos baratos a los países latinoamericanos. Durante los años de la dictadura, la deuda externa argentina se multiplica por 6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro. Para fines de 1982, la imagen de la dictadura militar está completamente deteriorada. La reciente derrota en la Guerra de Malvinas, el fracaso rotundo de sus políticas económicas y las gravísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos consiguen que la sociedad argentina empiece a salir de un largo silencio. De a poco, el miedo empieza a ser superado y la actividad política recobra fuerza. Para ese entonces, los daños causados por la dictadura son permanentes. El terror y la violencia ejercidos desde el Estado dejan huellas indelebles en la sociedad civil y dañan severamente la imagen de las Fuerzas Armadas. La destrucción de gran parte de la industria nacional y la concentración del poder económico en unos pocos grupos empresarios abren un nuevo escenario de crisis, pobreza y desempleo. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán un legado difícil y duradero, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad.
sábado a la noche un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados